Pues la verdad, me sobran dedos de esta mano. Esta iniciativa que tiene que ver con el cambio del horario estacional en Sinaloa, que más de 263,000 personas han firmado y piden a este Senado se les apoye para cambiar ese horario, para que no se les aplique pues el cambio de horario, me parece que requiere la atención de todas y todos nosotros. Reunir 263,000 firmas no es nada fácil en un estado como Sinaloa, pero tampoco es fácil en ningún otro estado. Y creo que el esfuerzo que hicieron quienes promovieron esta iniciativa ciudadana, pues merece consideración y merece que se les apoye. Todo iba bien, en comisiones pasó sin problema, pero se descompuso la semana pasada. Algo sucedió que motivó que algunos empresarios, en efecto, salieran a decir que esto perjudicaría, contrario a lo que se está estableciendo. Fueron menos de 10 empresarios que se manifestaron en ese sentido contra 263,000 ciudadanas y ciudadanos que se manifiestan en un sentido contrario. Por eso es que yo les exhorto a que votemos en el mismo sentido que viene el dictamen, que podamos decirles a estas más de 260,000 personas, habitantes de Sinaloa, que el Senado está a favor de su iniciativa. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Francisco Salvador López Brito del Partido Acción Nacional para hablar a favor del dictamen. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Desde luego, comparezco ante ustedes para manifestarme, desde luego, a favor de esta iniciativa, de este dictamen que representa una expresión y una manifestación legítima de la libertad y la soberanía de un pueblo, en este caso de la expresión libre y soberana de miles de ciudadanos del estado, de mi estado, del estado de Sinaloa, y que, como ya se comentó aquí, tiene su origen el 15 de noviembre del año 2016, cuando se presenta aquí precisamente ante el Senado esta iniciativa ciudadana, y que en el mes de noviembre del año pasado se suman también otras iniciativas de senadores signados y firmados precisamente porque somos de los estados de Sinaloa y de Sonora. Desde luego, compartir con ustedes que el efecto que tienen estos cambios de horario y que precisamente entran en función a partir del primer domingo de abril y que termina el último domingo de octubre, donde en el estado de Sinaloa tenemos que retrasar una hora de nuestro horario. Precisamente esta expresión ciudadana, que se suma a muchas expresiones que se han dado desde que la ley del sistema de horario de los Estados Unidos mexicanos se modificó mediante decreto del 6 de enero del año 2010 y que precisamente el estado de Sinaloa quedó diferenciado del horario que tiene el estado de Sonora y que, como ya se ha comentado aquí,
también va en el mismo término, en el mismo sentido del horario del estado de Arizona, donde se establece una amplia relación económica, comercial, social y turística que es importante conservar y que es importante desarrollar. ¿Qué es lo que se está solicitando? Que precisamente al modificar este decreto, en la fracción 1, donde viene contemplado el estado de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa, se elimine Sinaloa para que pase a la fracción 2, donde se integraría a el estado de Sonora. Quedaría como los estados de Sonora y Sinaloa quedarán sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 105 grados por horario estacional. Desde luego que esto no entraría a partir ya del mes de abril, puesto que ya nos desfasamos en tiempo. Entraría en vigor hasta el próximo año, es decir, el 2019, de acuerdo con lo establecido en el mismo decreto, que cualquier modificación que se apruebe tiene que ser antes del mes de diciembre. Desde luego ya no operaría para este año. Yo quiero desde luego reconocer a las comisiones que han dictaminado, la comisión de Energía y la de Estudios Legislativa Primera, porque el dictamen precisamente viene en sentido aprobatorio. Quiere decir que ya un gran número de compañeras y compañeros senadores que integran estas comisiones la analizaron y están de acuerdo con hacer esta modificación. Pues bien, en ese sentido yo les pido, y porque consideramos importante que en Sinaloa el estar cambiando el horario cada cierto tiempo no resulta nada benéfico, y a ello responde pues esta presente propuesta, misma que, como ya comenté, ya fue analizada por las Comisiones Unidas, donde han considerado pertinente la aprobación de esta reforma al decreto ya comentado, por el que se establece el horario estacional a aplicar en los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué beneficios vamos a tener con esto? Se dejará de impactar en forma negativa el aspecto de salud de niñas, niños, adolescentes y la población en general. Se optimizarán todo tipo de recursos humanos, financieros y materiales. Se mejorarán los servicios de conectividad y de logística. Se incrementará el ingreso de la población económicamente activa en todos los aspectos y desde luego en las familias. Se harán más eficientes los servicios gubernamentales en materia de comercio exterior. Se favorece el crecimiento de la población en un contexto donde las ciudades se mezclan entre sí, conduciendo a varias formas de planificación y una mejor coordinación regional, como puede ser observado hoy en día en otros estados de la República Mexicana, en las que, a pesar de sus demarcaciones territoriales donde están establecidas, la confluencia del comercio constituye megaregiones, en este caso integrando el estado de Sonora con Sinaloa. Al ser Sinaloa el mayor productor de hortalizas del país y principal proveedor de los Estados Unidos, sobre todo los meses de invierno, así como otro tipo de granos y oleaginosas, y al utilizar principalmente la vía de transportaciones a través de Sonora y Arizona, donde se da el 90% de nuestras exportaciones, es que consideramos de amplio beneficio mantener y hacer desde luego el cambio correspondiente, que más de 260,000 ciudadanos del estado de Sinaloa, al que se adhieren muchísimos más que no alcanzaron a firmar este documento, estamos pidiendo a este Senado de la República por el apoyo a esta reforma, por el apoyo a este decreto. Gracias en representación pues de mis conciudadanos de mi estado de Sinaloa. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros. Creo que hay que revisar un poquito la historia, pues para poder revisar qué es lo que estamos hoy discutiendo aquí y entonces pensar pues, cuál es la mejor forma de actuar como Senado de la República. Hay que recordar que el horario estacional en México se instauró desde 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. Tenía una lógica empatar nuestro horario, particularmente con el vecino del norte, pues en medio de un conflicto armado de esa dimensión. Y si bien es cierto, las posteriores intentos por tener un horario estacional han tenido varios momentos bien interesantes dentro de la vida pública del país. Desde aquel decreto de Vicente Fox, que después fuera declarado inconstitucional porque estaba invocando una convención, la Convención de Greenwich, que pues para efectos prácticos es eso, es una convención, no un instrumento jurídico. Era tanto como estar citando la ley de gravedad o la ley de la oferta y la demanda. No me sorprende por quien lo firmó en aquel momento. Pero la Corte fue clara, lo declaró inconstitucional, se creó la ley. Y recordamos que en aquel momento el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues tuvo un debate al respecto. Y ese debate se resolvió en 2001 por la vía de una consulta muy amplia entre la ciudadanía. Era el mecanismo que existía en ese momento para conocer el sentir de la población, la percepción que se tenía sobre un tema, pues que afecta en lo más íntimo, lo más personal de los ciudadanos, con los elementos a favor y en contra. En aquel momento esa consulta que llevó a cabo el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, pues arrojó una serie de resultados que después fueron revertidos otra vez por un asunto de constitucionalidad y demás. Pero lo relevante aquí, y cuento esta historia por una razón, no había mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa. Nosotros le dotamos a los mexicanos y a las mexicanas esos mecanismos. Recuerdo el día que se votó y lo celebramos. Los mexicanos tendremos la posibilidad de presentar una iniciativa ciudadana y entonces colectivamente ser legisladores. Los ciudadanos podremos, por la vía de las firmas, hacer una consulta popular y entonces preguntarle a la nación sobre un tema de relevancia nacional. Y los ciudadanos podemos presentar candidaturas independientes. Bueno, ¿cómo le ha ido a eso? No voy a hablar aquí de las candidaturas independientes, pero sí de la iniciativa popular, por una razón. Cada vez que ha habido un esfuerzo de ciudadanas y de ciudadanos por recabar firmas, por creer, a pesar de los choques todos los días, vuelven a creer en la democracia, ¿qué les decimos? Les damos la espalda. Cada vez que ha habido recolección de firmas por una causa que un grupo que nunca debemos de desestimar porque no sean legisladores o porque no sean políticos con capacidad legislativa, cada vez que lo han hecho, siempre reiteradamente les hemos dicho no, no están bien, no tienen todos los elementos, o es que los ciudadanos no saben, no entienden. Miren, esto no solamente tiene que ver con Sinaloa, no solamente tiene que ver con estos 268,000 sinaloenses, tiene que ver con la respuesta que estamos teniendo. Si otra vez este proceso llegó hasta acá, porque hay otros atorados, varios, el de segunda vuelta, y vaya, yo tengo una opinión sobre segunda vuelta, pero hay ciudadanos que tienen una opinión distinta. Bueno, dejémoslo que se debata. Y hay otros muchos temas que han estado atorados. Este ya llegó hasta acá. Y entonces les vamos a decir no. Entonces, ¿no habrá una simulación en los mecanismos de democracia directa que hemos planteado? Porque también las consultas populares han sido todas rechazadas, empezando por la del petróleo. Entonces, veamos lo más amplio. Hay quienes plantean que mientras se viva más al norte se ahorra más. Entonces, mientras estén más al norte, como los Estados Unidos, sí hay una lógica de ahorro. Mientras más al sur, menos ahorro.
El ahorro, que supuestamente, seguramente va a ser el argumento, que ya no se va a tener, vale la pena como una forma de reactivar y de tener en nuestra historia legislativa haber sido los primeros senadores que aceptamos una iniciativa popular, una iniciativa ciudadana, que está motivada y fundada por ciudadanos que tienen el derecho en la Constitución. De eso se trata esta votación. Yo lo que digo es, démosles ese beneficio, démosles cartilla de mayoría de edad. Son 268,000, son un montón. Creo que tienen derecho a decidir sobre su horario. Les negamos en muchas otras ocasiones, incluido 3 de 3, por cierto, 734,000 y dijeron no. Bueno, ya, historia pasada. Pues esta vez les digamos que sí. Les digamos que sí y dejemos que ellos también sean protagonistas de su destino. Creo que de eso se trata y creo que nos puede salir bien. Ojalá se logre el acuerdo. Muchas gracias. Al no haber más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Señora secretaria, pregunte usted si falta alguien por emitir su voto. Consulto a senadores y senadoras si falta alguien por emitir su voto. ¿Ningún compañero, senador o senadora que falte por emitir su voto? El resultado de la votación indica falta de quórum. En consecuencia, declararemos la conclusión de la sesión. Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 20 de marzo a las 11 horas. Se levanta la sesión.